ahora sí lo presento, el cantante internacional, una voz privilegiada y con un mensaje de esperanza en sus canciones. Dejo con ustedes a José Gómez. Gracias, pastor. Que Dios les bendiga. El Dios a quien servimos hace milagros. El Dios a quien adoramos hace milagros. Él está aquí. Él está aquí y puede hacer un milagro en ti. El Dios a quien sirvo hace milagros. El Dios a quien alabo hace milagros. Él está aquí. Él está aquí y puede hacer un milagro en ti. Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos. Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos. Ellos prefirieron entregar sus cuerpos antes que servir a otro Dios ajeno. Él está aquí. Él está aquí y puede hacer un milagro en ti. El Dios a quien sirvo hace milagros. El Dios a quien alabo hace milagros. Él está aquí. Él está aquí y puede hacer un milagro en ti. Él está aquí. Él puede hacer un milagro en ti. El Dios a quien sirvo hace milagros. El Dios a quien alabo hace milagros. Él está aquí. Él está aquí. Puede hacer un milagro en ti. Gracias, Jesús. Él puede hacer un milagro en ti. Alabado sea Dios para siempre. Ese Dios que hace milagros, Él es nuestro proveedor. Cuando yo cuente 3, diga: Dios proveerá. 1, 2 y 3. Cuando decimos Dios proveerá fue porque ya Él proveyó y tenemos la seguridad de que seguirá proveyendo. Dios proveerá, aunque a veces parezca imposible. Dios proveerá, proveyó para Elías su pan. Dios proveerá, espera, Dios proveerá. Escuchen: el justo por la fe vivirá, y su pan jamás le faltará. Estoy seguro que Dios proveerá.
Espera, espera, Dios proveerá. Dios proveerá, aunque a veces parezca imposible. Dios proveerá, proveyó para Elías su pan. Dios proveerá, espera, Dios proveerá. Recuerdo la historia de Abraham, la prueba con su hijo Isaac. A su tiempo, Dios proveyó. Espera, hermano y hermana, Dios proveerá. Créelo de corazón que Dios siempre proveerá. Dios proveerá, aunque a veces parezca imposible. Dios proveerá, proveyó para Elías su pan. Dios proveerá, espera, Dios proveerá. Dilo con tu boca. Dios proveerá, aunque a veces parezca imposible. Dios proveerá, proveyó para Elías su pan. Dios proveerá, espera, Dios proveerá. Otra vez. Dios proveerá, aunque a veces parezca imposible. Gloria sea tu nombre, Señor. Dios proveerá, Proveyó para Elías su pan. Dios proveerá, espera, Dios proveerá. Otra vez. Dios proveerá, aunque a veces parezca imposible. Dios proveerá, Proveyó para Elías su pan. Dios proveerá, espera. Dios proveerá. Una vez más. Dios proveerá, Aunque a veces parezca imposible. Dios Proveerá, proveyó. proveyó para Elías su pan. Dios proveerá, espera, Dios proveerá, espera, Dios proveerá. Gracias, Jesús. Hay una esperanza firme en que el Señor te guardaría de la perdición eterna, de la angustia y el dolor. Solo si en el Salvador puedes creer. Hay un cielo prometido para aquel que confía en el Señor, en su amor y en su palabra, y que a Cristo sea fiel. Hay un cielo prometido para ti. Qué lindo. Hay un cielo prometido para aquel que confía en el Señor, en su amor y en su palabra, y que a Cristo sea fiel. Hay un cielo prometido para ti. Y
Y allá en el cielo no habrá llantos ni lamentos, solo habrá profundo amor del que Cristo nos dará. Y de la mano del Señor caminaremos, de su paz nos llenará por su bondad. Hay un cielo prometido para aquel que confía en el Señor, en su amor y en su palabra, y que a Cristo sea fiel. Hay un cielo prometido para ti. Dilo con tu boca. Hay un cielo prometido para aquel que confía en el Señor, en su amor y en su palabra, y que a Cristo sea fiel. Hay un cielo prometido para ti. Otra vez. Hay un cielo prometido para aquel que confía en el Señor, gloria a Dios, en su amor y en su palabra, y que a Cristo sea fiel. Hay un cielo prometido para ti. Para ti, para mí, hay un cielo prometido para ti. Gracias, Pastor Valio. Alabado sea Dios. Él estaba lejos, el Pastor Valio, pero Dios lo mandó a llamar para que esté en esta zona de nuevo, porque Dios lo necesitaba en este lugar. Hombre dinámico y que Dios lo usa con su Espíritu Santo. Me pusieron el nuevo, pastor. Mañana te canto el otro. Música. Cuando toda gota de esperanza se termine en ti y te sientas sin fuerzas para seguir, cuando mires al cielo buscando alivio a tu soledad y sientas deseos de llorar, cuando luches y encuentres la espalda de los demás, alégrate, Dios te premiará. Sigue hacia adelante, Jesús a tu lado está. Alégrate, Dios te premiará. Sonríe a la vida, Jesús a tu lado está. La tormenta en este mundo seguirá, pero no temas, porque Dios contigo está. Y al final de la jornada, tú verás que con Cristo en el cielo vivirás. ¿Cuántos dicen amén? Alégrate, Dios te premiará. Sigue hacia adelante, Jesús a tu lado está. Alégrate, Dios te premiará. Sigue hacia adelante, Jesús a tu lado está. Alégrate, Dios te premiará. Sonríe a la vida, Jesús a tu lado está.
está. Alégrate, Dios te premiará. Sonríele a la vida, Jesús a tu lado está. Amén. Alabado sea Dios. Pedid y se os dará. Me dieron este alégrate y falta el otro. Porque yo pedí fue el viejo. Pero este me gusta muchísimo también. Hermanos queridos, yo creo que estamos preparados para la poderosa palabra de Dios. Se siente la presencia del Espíritu Santo en nosotros, con nosotros. Hay poder en Jesús. Y ahora el siervo que Dios ha escogido por esta caravana es un hombre que Dios está llevando por diferentes lugares con un mensaje de esperanza y con un mensaje de salvación. Hablando con el pastor Rondón me doy cuenta que este año no sé cuántas veces ha montado en un avión, pero ha estado fuera. Sin embargo, en la Unión Dominicana, que él es el director de evangelismo de la misma, están pasando cosas maravillosas. Porque cuando Dios coloca a un hombre de Dios y lo pone en la posición que Dios quiere, lo usa. Así que, pastor, qué privilegio tenerlo con nosotros. Y ahora con la poderosa palabra de Dios, el pastor Mario Rondón. Pastor, Dios te bendiga. Gracias, pastor. Dios le bendiga, hermanos. Esta noche, ¿cuántos están gozosos de estar aquí en este lugar? Gloria a Dios. Como el salmista, yo sé que usted en esta hora puede decir, yo me alegré con los que me dijeron, a la casa de Jehová iremos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y qué bueno que al estudiar la palabra podemos fortalecer nuestra confianza y nuestra fe en el Señor, porque los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Es un privilegio, un gozo poder predicar en este lugar. Es la primera vez que en esta ciudad tenemos la oportunidad de presentar el mensaje. Ya habíamos estado en algunas ciudades de este estado, pero no nos había tocado aquí. Y he encontrado muchas personas que tenía muchos años que no veía, muy significativos para lo que tiene que ver con nuestro ministerio. Gracias por estar aquí apoyando. Y gracias por contribuir para que alguien más en esta noche salga de la zona de peligro y venga a la zona de seguridad en Cristo Jesús. El plan del Señor durante esta semana, durante esta caravana evangelística, es inscribir nombres en el libro de la vida del Cordero. Y en esta hora el tema que nos proponemos compartir lleva por título, No se turbe vuestro corazón. Vivimos en un tiempo donde ocurren tantas cosas que frecuentemente nos vemos acorralados, donde el corazón tiene sobresaltos, donde el ser humano vive de un temor a otro, pero el título de nuestra caravana es Vive sin temor. ¿Cómo lograrlo? Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Una experiencia a la que queremos hacer alusión, una experiencia que tuvieron los discípulos con el Señor Jesús, fue en aquel momento cuando se desató una tormenta. Varias tormentas tuvieron lugar durante el ministerio de Cristo con los discípulos, pero estamos hablando de aquel momento cuando ellos estaban solos, no del momento cuando Jesús dormía en medio de la tormenta, donde tenía paz, esa paz que el mundo no da y tampoco puede quitar. Es la paz que solo Cristo da, bendito sea su nombre. Sino el momento cuando los discípulos azotados en la barca estaban solos. Jesús vino caminando sobre las olas. Un espacio oscuro rodeaba en ese momento porque de paso hoy podemos tener algunas ilustraciones de lo que ocurrió en ese momento y hasta hacerlo con algo de luz, pero era en la oscura noche, en medio de la tempestad. No habían focos, no habían faroles. Y allí se apareció Jesús caminando sobre las aguas. Y dice Mateo, capítulo 14, versículos 26 en adelante, dice, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. ¿Y cómo se titula el mensaje de esta noche? No se turbe. Y ellos se turbaron. Se turbaron. Esto es una condición donde la persona está tan aturdida que no sabe cómo reaccionar. Así que se turbaron diciendo, un fantasma. O sea, ya habían conceptos raros sobre
lo que eran ciertas apariciones que el ser humano le atribuía a fantasmas. Ellos no veían películas como ven hoy en día algunas personas, películas de espiritismo donde se siembra la idea de la existencia de fantasmas. La Biblia dice: los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Claro, el diablo de vez en cuando y de cuando en vez, él produce ciertas apariciones para atemorizar y confundir a personas, porque dice la Biblia que el diablo se puede presentar hasta como un ángel ¿de qué? Como un ángel de luz. Pero claro, la palabra de Dios nos dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cualquier tipo de concepto erróneo con relación al estado de los muertos, la Biblia nos aclara. La Biblia nos indica claramente que los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Jesús dice en Juan 5:28 que vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Dónde están los muertos?, dice Jesús. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es claro, Cristo saliendo de la tumba repitió las palabras que había dicho frente a la tumba de Lázaro: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto vivirá. Así que ellos comenzaron a gritar: un fantasma. Así estaban de turbados y dieron voces de miedo, dice la palabra. ¿Voces de qué? De miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy. ¿Y cómo termina diciéndole? No temáis, no temáis. El miedo embargaba a los discípulos, pero Jesús siempre ha estado interesado en que el temor salga de nuestra vida, porque el amor echa fuera el temor del corazón. Juan 14:27, Jesús dice: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Jesús no quiere que tengamos miedo, porque el temor hace que la gente actúe en forma irracional, bloquea la forma correcta de pensar. La gente sometida al miedo es capaz de hacer cosas que en su sano juicio no haría. ¿Cuántas locuras cometieron la gente, por ejemplo, durante la época de pandemia? Producto del temor, del miedo. Y un miedo que era alimentado por ideas extrañas que personas usadas por el enemigo ponían a rodar y ponían a correr, especialmente a través de las redes. Y había gente que después de no creer nada ya creían cualquier cosa. Y otros que frecuentemente son escépticos, incrédulos. Hay gente que dice que no cree en nada, pero le tiene miedo a todo. Nuestra única seguridad para no tener temor está en tener fe en Cristo Jesús. Por eso cuando los discípulos temblaron de miedo, Jesús le dijo: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Así que Jesús dice: no se turbe vuestro corazón, no se turben, ni tengan miedo. Y en Juan capítulo 14, versículos 1 y 2, en una promesa más conocida, una promesa que muchos la repetimos semanalmente, aparte en cualquier otro instante, dice: no se turbe vuestro corazón, dice Jesús. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Jesús no fue a preparar moradas, las moradas ya están, Él lo está diciendo. ¿Muchas moradas qué? Hay. Así que Él no fue a prepararlas, ya están listas. Lo que dice el Señor Jesús: si yo no me fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os aparejar lugar, ¿qué cosa? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús regresa muy pronto. A medida que Él se acerca a la tierra, podemos sentir los pasos de un Dios que se acerca a rescatar a su pueblo. Esos pasos se sienten en cada profecía que se cumple, en cada evento que ocurre alrededor del mundo. Y en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice el apóstol que el Señor no retarda su promesa, como algunos piensan, como algunos la tienen por tardanza. No es que se tarda, sino que Él es paciente para con nosotros. Piense, por ejemplo, si el Señor hubiera venido aquí a la tierra hace ya 5 años atrás, ¿cuántos se hubieran quedado fuera? Y sin poder tener la disculpa de que no conocían.
porque el evangelio está siendo predicado a tiempo y fuera de tiempo. Por eso el Señor es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero aunque el Señor es paciente, el día del Señor vendrá. Amén. Viene. Y dice la palabra en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 3, es importante que entiendan lo que sucederá en los últimos días. Habrá gente que vivirá solo para sus malos deseos y se burlará de ustedes, los que creen en la palabra. Incluso le dirán en son de burla: Jesús prometió regresar, ¿dónde está que no ha venido? Nuestros padres ya murieron y ellos escucharon predicar lo mismo, ya están muertos y el mundo sigue igual desde que fue creado. Pero dice en el versículo 5, esos que se burlan diciendo eso ignoran voluntariamente. ¿Ignoran de qué manera? Usted sabe que la ignorancia voluntaria es pecado. La Biblia dice en Hechos 17:30 que Dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia. ¿Cuántos de los que estamos ahora en los caminos del Señor un día estábamos en senda extraviada? Andamos en contra de la voluntad de Dios, pero por ignorancia. Qué bendición saber que Dios pasó por alto los tiempos de la ignorancia. Amén. Pero después que Dios da a conocer la verdad, el pecado está en aquel que sabiendo hacer lo bueno. Y todavía hay personas que ignorarán la verdad de lo que está por ocurrir en este mundo y con su vida. Hay personas que posiblemente fueron invitadas a este lugar y no llegaron. No llegaron. Ese tipo de ignorancia del que se niega a ir donde se está predicando la verdad es una ignorancia voluntaria. Y la ignorancia voluntaria es pecado. Por eso dice aquí el apóstol, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios. ¿Qué cosa? Los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces, el mundo antediluviano, pereció ahogado en agua. Pero los cielos y la tierra que ahora existen están reservados. ¿Están qué? Reservados por la misma palabra que lo creó. Este mundo fue traído a la existencia por la palabra de Dios. Y la misma palabra los está reservando, guardando para el fuego del día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. No es la perdición del mundo entero, es solo la perdición de los hombres impíos. Para los que estén en Cristo, para aquellos que hayan inscrito su nombre en el libro de la vida del Cordero, para aquellos que hayan salido de la zona de peligro y hayan venido a la zona de seguridad, los que hayan entrado a la arca de salvación, para ellos será un evento glorioso. Para los perdidos, un evento pavoroso. Para los redimidos, ellos dirán, ese es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. También Judas aconseja, no el Iscariote, ese no pudo escribir nada, sino el llamado Tadeo o Lebeo. Escribió en esa cartita que está justo antes del Apocalipsis, en el versículo 5 del capítulo único, dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo ¿de dónde? De Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Sabe lo que está diciendo Judas en pocas palabras? Cada decisión tendrá una consecuencia. Los que creyeron fueron salvados. Los que no creyeron sencillamente fueron destruidos. Dios ha tenido tanta paciencia tolerando el mal, tolerando el sufrimiento de tantas personas inocentes, porque en el conflicto entre el bien y el mal, Dios tiene imposibles morales. Recuerdan que el propio Hijo de Dios le dijo, si es posible pase de mí esta copa. Y el Padre no pudo quitarle esa copa amarga que apuró por nosotros para que el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Un Dios que es todopoderoso, un Dios que es amor, pero que tiene imposibles morales, porque van en contra de su carácter. Él pudo haber destruido a Satanás, inmediatamente se rebeló. Desde que Lucifer se rebeló, pudo eliminarlo. Pero eso iba en contra de su
de su carácter de amor. O piense usted mismo, usted misma, si cuando usted falla Dios le envía un rayo de una vez. ¿Le envía un rayo? Y usted dice, gracias a Dios que es así, que Dios es amor, ¿verdad que sí? Así que hay una razón por la que Él no le envió un rayo a Lucifer y al grupo. De hecho, el pecado nunca había existido en el universo. Por primera vez hacía aparición. Era un misterio, el misterio de la iniquidad. Lo que estaba ocurriendo, hoy podemos ver las consecuencias del pecado. El universo entero está convencido de que separados de Dios, lo único que se acarrea es dolor, miseria y muerte. Cuando Dios destruye el mal y no le deje ni raíz ni rama, a nadie le quedará duda en el universo. Todo el universo volverá a pulsar en armonía. Será eliminada la única nota discordante y todo el universo volverá a rendir honra y gloria al único que la merece por los siglos de los siglos. Pero cuando se inició este gran conflicto entre el bien y el mal, no todo estaba claro. No todo estaba claro. No se conocía la muerte ni el dolor. Imagínense. Hoy existe el dolor y la muerte y todavía hay personas que no se identifican con Dios, que todavía están del lado contrario a Dios. Con todo y eso, imagínense cuando esto comenzó. Por eso incluso de las inteligencias celestiales, una tercera parte de ellos se fue con Lucifer porque todavía estaban confundidos. Mas quiero recordaros lo que una vez habéis sabido, que el Señor Jesús, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y sigue en el versículo 6, sigue dando ejemplo. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, esa tercera parte que se identificó con Lucifer, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. ¿Qué fue lo que abandonaron? ¿Y qué es lo que Jesús dijo? Que allá hay muchas. Quedaron vacantes. La inspiración nos dice en el libro La Verdad acerca de los ángeles, que las vacantes que dejaron Lucifer y sus ángeles serán llenadas por los redimidos del Señor. Gloria a Dios. Así que abandonaron su propia morada. Ellos le hicieron el juego al enemigo. Le creyeron que él podía darle un mejor reino. Y ahora usted va a ver dónde están viviendo ellos. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los entregó a prisiones ¿de qué? De oscuridad, para ser reservados para el día del juicio. Prisiones de oscuridad. Los ángeles que cayeron, los demonios no viven cómodos. Aparte de todos los conflictos internos que hay en ellos, porque imagínense, si los santos se pelean, imagínense los demonios. Eso es algo, gracias a Dios, que eso ocurre en el mundo invisible. Pero eso es un conflicto constante. ¿Y cuántos se reclaman unos a otros y sabiendo que ya están perdidos para siempre, que no tienen vuelta atrás? Así que usted recordará el momento cuando describe el Evangelio en Mateo capítulo 8, que Jesús expulsó una legión de demonios de los gadarenos, una legión de demonios, entre 4,000 a 6,000 demonios poseyendo a 2 hombres. Y cuando Jesús los iba a expulsar, desde que ellos vieron que lo iba a expulsar, les rogaron al Señor Jesús que no los enviara al abismo, que no los enviara a esas prisiones de oscuridad, porque ellos solo se sienten liberados cuando están poseyendo a alguien, cuando alguien le da cabida. Y entonces no querían ir ahí porque no es un lugar cómodo. Jesús dice en Lucas capítulo 11 versículo 24 que cuando el espíritu inmundo sale del hombre anda por lugares secos. ¿Cómo son esos lugares? Secos, buscando reposo y no lo halla. Y como no lo halla, dice, volveré a mi casa donde salí. Pero antes de volver, va y busca refuerzo. Busca 7 peores. ¿7 de qué calaña? Peores. Porque no todos los demonios tienen el mismo poder. Según el rango que tenían antes de caer, es su fuerza y su poder. Entonces, Satanás, quien era Lucifer, o se conocía como Lucifer, es el más fuerte de todos. Pero según el rango que tenían. Por eso los discípulos fueron a echar fuera demonios, a predicar, a sanar, que Jesús los envió. A los 12 y después a los 70. Y echaron fuera demonios y regresaron diciéndole: Señor, qué maravilla es predicar en tu nombre. Hasta los demonios se nos sujetan.
Jesús le dijo, sí, pero no se gocen tanto de que los demonios se les sujetan. Gócense de que su nombre esté inscrito. Si aquí hay alguien en esta tarde, noche, que todavía no tiene inscrito su nombre en el libro de la vida, escuche lo que Jesús le está diciendo a los discípulos. No importa que manejen situaciones paranormales, que hagan cosas sobrenaturales, que tengan poder. Lo más importante es que su nombre esté inscrito, ¿dónde? En el libro de la vida. El propósito de Dios es que en esta semana, cuanto antes, tu nombre se inscribe en el libro de la vida. Cuando tu nombre se inscribe en el libro de la vida, tú accesas a un seguro de vida eterna. Porque Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso el que está en Cristo, el que ha lavado sus pecados en el agua del bautismo, el que ha nacido de nuevo, que ha inscrito su nombre en el libro de la vida, anda por la vida sin temor, vive sin temor. Y dice como Pablo, sea que vivamos o que muramos, somos para Cristo. Somos de Él. Por eso el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es... ¿Cómo morir va a ser ganancia? ¿Sabía que los que murieron en Cristo están sellados para vida eterna? Que ya no hay prueba que le aparte, que no hay tentación que le seduzca. Ya están seguros. Pero para el que está vivo todavía, se le dice, el que persevere hasta el fin, sé fiel hasta la muerte. Así que definitivamente el morir en Cristo es ganancia, es ganancia. Así que claramente la palabra de Dios nos muestra entonces que los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, también tienen su consecuencia. ¿Qué es lo que quieren decir Pedro y Judas? No piensen que el que rechace el evangelio y la invitación de Dios se va a quedar limpio. Porque si los que rechazaron el mensaje de Dios en el tiempo de Noé, si los ángeles que pecaron no se libraron de las consecuencias, ¿cómo ustedes creen? ¿Cómo escaparemos? Dice Pablo en Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos nosotros si despreciamos una salvación tan ¿qué? Tan grande? Algo que le costó la vida al unigénito del Padre. ¿Cómo escaparemos? Ni los ángeles escaparon al rechazar la invitación. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4 también nos dice, porque si Dios no perdonó a ¿quiénes? A los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al abismo, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el día del juicio. Mire, lo mismo que menciona Judas, lo menciona Pedro también. ¿Qué le hace pensar que usted quedará libre si desprecia la invitación de Dios? ¿Qué le hace pensar que será distinto? Y si no perdonó al mundo antiguo, refiriéndose a los antediluvianos, sino que guardó ¿a quién? A Noé, pregonero de justicia. A él fue lo que lo protegió con 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Noé y 7 personas. Y dice en el versículo 6 de segunda de Pedro 2, y si condenó por destrucción, ¿a quiénes? A las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas ¿a qué? A ceniza. Reduciéndolas a ceniza. Y los que visitan el Medio Oriente y van al Mar Muerto y ven el área donde estuvieron Sodoma y Gomorra, ven eso, ceniza, azufre y sal por todas partes, incluyendo un bloque de sal que algunos dicen que esa era la esposa de Lot que miró hacia atrás. Lo que queda solo es vestigio de lo que fueron esas ciudades de la llanura. Si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas, ¿de qué las puso? De ejemplo a los que habían de vivir impíamente, para que vean que todo no se queda así, que no se van a burlar de Dios, que todo lo que el hombre siembra, eso también, eso es lo que va a cegar. Así que definitivamente eso fue puesto, por ejemplo, y libró al justo Lot, abrumado como vivía él por la vergonzosa conducta de los malvados. Y el versículo
capítulo 7, versículo 1 de Apocalipsis dice algo interesante que nos presenta el contexto en que nosotros entraremos dentro de poco. Porque la gracia es ilimitada en cuanto a su alcance. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Jesús murió para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga. Entonces, la gracia es una oferta ilimitada en cuanto a su alcance. Pero atención, es una oferta de tiempo limitado. Es una oferta de tiempo limitado. Por eso Isaías dice: buscad a Jehová mientras puede y llamadle en tanto que está cercano. Dice el libro de Apocalipsis capítulo 7, versículo 1. Dice lo siguiente: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Cada vez que la Biblia habla de el cielo y la tierra, se está refiriendo a la totalidad. Cielo y tierra. Cuando habla de la tierra y el mar, se está refiriendo a la totalidad del planeta. Tierra, mar, pero menciona otro elemento, y ningún árbol. ¿Qué son los árboles ahí en la profecía? Salmo 1, la Biblia es su propio intérprete. Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está esa ley que muchos desprecian, que muchos prefieren creer que fue clavada en la cruz. Bienaventurado el varón que en esta ley medita de día y de noche. Será como que ahí están los árboles que van a ser protegidos en el día final. Serán como árboles, como árbol junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Cuánto quisieran que esa promesa se cumpla en ellos? Bueno, ahí está la condición. En la ley de Jehová está su delicia. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el versículo 2: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. ¿Sabe por qué viene por donde sale el sol? Porque al salir de donde sale el sol, viene dándole la espalda al sol. Y de la connotación que eso tiene, porque ese es el ángel que viene a poner el sello. Y el sello es lo contrario a la marca, ¿cierto? Por eso le da la espalda al sol. Cuando el pueblo de Israel estaba en apostasía, le daba la espalda al templo y se postraban hacia el oriente, arrodillándose, adorando al sol. El ángel que viene a sellar con el sello del Dios vivo, viene dándole la espalda al sol. Por eso cuando Dios le dio a Noé la señal de la promesa en el arco iris, ¿sabe? Para usted poder ver el arco iris tiene que estarle dando la espalda al sol. Nunca podrá ver el arco iris de frente al sol, porque él se refleja cuando la luz pasa a través del prisma que producen las gotas de agua, y se reflejan esos colores que Dios lo dejó como una firma. Esa es la firma de Dios. Y lamentablemente en esta generación hemos visto algunos que han falsificado la firma de Dios. Casi le han quitado esa firma. Sí, es su identidad. Pero el Señor está al control. Y yo no tengo que reclamar esa firma. Él se encargará de reclamarla. Es de Él y hay que dejar que Dios sea Dios. Pero es misericordioso, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que por eso el sello viene de donde sale el sol y clava gran voz a los 4 ángeles que están en los 4 ángulos de la tierra, reteniendo los vientos. Dice claramente allí que le dice: no hagan daño a la tierra ni al mar. Dice el versículo 3: no hagan daño a la tierra ni al mar ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Cuando Dios complete el número de los sellados, dará la orden para que se suelten los 4 vientos. Hemos visto que en el mundo ocurren muchas cosas terribles, pero todavía los 4 vientos están siendo retenidos. Cuando esos vientos se desaten, por eso necesitaremos tener el sello del Dios vivo. Porque cuando se desaten los vientos, se echará de ver la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Ahí veremos por qué el que habite al abrigo del Altísimo, ¿qué cosa?
Caerán 1000 y 10.000 a nuestro lado, pero a nosotros no llegará ni plaga tocará nuestra morada. Alabado sea el Señor. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice, hablando de Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Quién es el que sella? El Espíritu Santo es el que sella. Él es que sella, porque Él fue que escribió la ley incluso. Ahí le dice que fue escrita con el dedo de Dios. Y en los evangelios vemos que Jesús le llama el dedo de Dios al Espíritu Santo. Interesante. Luego encontramos, cuando hablamos acerca de este tiempo de gracia, que definitivamente es un periodo durante el cual está disponible la gracia salvadora de Dios. Este periodo que conocemos como el tiempo de gracia es limitado, no será para siempre. Llegará el momento que Jesús pronunciará las palabras que están en Apocalipsis 22:11. Él dirá, deja que el malo siga en su... Llegará el momento que Él dirá eso. Ahora no. Ahora nos manda a predicar, a decirle a la persona que se arrepiente, que deje el impío su camino y que se vuelva a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Pero llegará el momento que el Señor nos dirá, ya no pierdas tu tiempo. Ya nadie más se va a arrepentir. Ya el cielo ha utilizado todos los recursos para tratar que esa persona se arrepintiera y ha sido en vano. Ya esa persona llegó al punto de no retorno. Ya el cielo pudiera darle 100, 1000 años más y no va a arrepentirse. Así que no pierdas tu tiempo. Deja ya que el malo siga en su maldad y que el impuro siga en su impureza. Pero que el bueno siga haciendo el bien y que el santo siga santificándose. Ese será un momento muy solemne, muy serio. Estando en este planeta, en este mundo, justo antes de la venida de Jesús, y ya la gracia habrá cesado. El Espíritu Santo se habrá retirado por completo de este mundo y solo permanecerá en el corazón de los hijos e hijas de Dios. Lucas capítulo 17 versículo 28 dice, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, estaban tan ocupados, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo, ¿qué cosa? Fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. La gracia terminará en algún momento que la gente esté muy olvidadas de ese tema en su mente, pero ya Dios le habrá presentado el llamado a cada uno. Y en Amós 8:11 dice, ¿qué va a pasar? Porque algunos cuando vean la hora de la verdad, no porque se arrepientan, sino por miedo a las consecuencias que estarán cayendo sobre ellos en las 7 plagas, tratarán de buscar la palabra, tratarán de que alguien les predique, no por arrepentimiento, sino por remordimiento, como Judas en la última hora. Y el Señor anticipa lo que va a ocurrir y dice, he aquí vienen días, dice ¿quién? El predicador. ¿Quién es que lo dice? Jehová el Señor, en los cuales enviaré, ¿qué cosa? Hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír, ¿qué cosa? Eso será desesperante. Y en ese tiempo irán errantes de mar a mar, viajarán de un país a otro, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová. ¿Y qué pasará? Y no la hallarán. Hoy es el día aceptable. Mañana puede ser tarde. Mañana posiblemente todavía esté presente la palabra, pero posiblemente algún corazón haya llegado al punto de no retorno, o algún corazón ya no esté latiendo más en este mundo, porque nosotros no hemos traído una fecha de caducidad. Los productos enlatados, los productos empacados, frecuentemente traen una fecha de caducidad, una fecha en que expiran, pero nosotros no hemos traído una fecha. Eso es bueno y es malo. Es bueno porque de alguna manera eso es parte de lo que nos puede ayudar a vivir sin temor, ¿cierto? Porque el de usted no saber cuál es su último día no le hace vivir contando cada fracción de tiempo y diciendo me quedan 2, me queda 1. No. ¿Se imagina? Sin embargo, es malo en el sentido de que las personas pueden quedarle un día y como no lo sabe se descuidan olvidándose que la vida es
como una neblina, dice Santiago. Viene el viento y la desvanece. La vida es algo muy frágil. Yo quiero que tú sepas, mi amigo y amiga, en esta hora, tú que necesitas dar el paso importante, colocar tu vida en las manos del Señor, de nacer de agua y de espíritu para que tus pecados sean lavados, para que el Padre te declare como su hijo, como su hija, para que tu nombre se inscriba en el libro de la vida, para que tengas un seguro de vida eterna. Yo quiero que tú sepas lo siguiente: ni siquiera la salud es garantía de vida. ¿Cuántas personas saludables, fornidas, llenas de vida, no mueren primero que alguien que está en lecho de muerte hace años que está ahí en lecho? Y todavía está vivo, está viva. Mientras que otros que salieron con mucha salud, de repente murieron. Eso significa que ni la salud es garantía de vida. El único seguro de vida eterna lo da Cristo. Y cuando usted esté en las manos del Señor, hasta para el enemigo probarlo, usted tiene que pedir permiso, como vimos en uno de los temas anteriores. Tiene que pedir permiso, como hizo con los discípulos. Jesús se lo dijo, Satanás lo pidió, él solicitó sacudirlo como a trigo, pero yo he rogado por ti. Pidió permiso. En el libro de Job lo vemos pidiendo permiso. Satanás no puede acercarse a alguien que esté en las manos del Señor, a menos que sea con permiso. Y si Dios se lo permite, es porque todo lo que ocurre para los que aman a Dios es para bien. Gloria al Señor. Así que es interesante esto. Vienen días en que la palabra ya no estará. Hoy es el día aceptable. En Hechos 8 vemos el último episodio que queremos tratar. Con este terminamos. En Hechos capítulo 8 dice que un ángel del Señor le habló a Felipe. ¿Quién le habló a Felipe? Y le dijo: levántate, ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Ese camino es desierto, pero por ahí va un hombre que le regalaron un rollo de la Escritura y él lo va leyendo. Y aunque no lo entiende, si lo está leyendo es porque quiere obtener la vida eterna. Y si él está buscando la vida eterna, el cielo va a hacer todo lo posible para que esté en contacto con alguien que le muestre el camino. Y como ese eunuco que estaba leyendo el rollo, tú que estás aquí es porque también tú quieres vida eterna. Y Dios te pone en contacto de la verdad para que puedas tomar una decisión. Así que dice en el versículo 27 que entonces Felipe, en obediencia, se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, un ciudadano de Etiopía, del África, eunuco, un funcionario de Candace, reina de los etíopes, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y entonces dice la palabra que acercándose Felipe, acudiendo allí Felipe, le oyó que estaba leyendo de Isaías. Y él le preguntó para romper el hielo, porque no se conocían, le dijo: mira, ¿tú entiendes eso que estás leyendo? Y él le dijo: pero ¿y cómo yo podré entenderlo si nadie me lo qué? Si nadie me lo explica, nadie me lo enseña. Y le rogó a Felipe que subiese y se sentase con él en el carruaje. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y parte del evangelio de Jesús dice que el que creyere y fuere bautizado, ese será. Así que yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Ahí había un lago. Y dijo el eunuco: mira, a propósito, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Es posible que alguna persona que no tuviera mucho conocimiento de cómo obra el Espíritu Santo le hubiera dicho al eunuco: no tan rápido, tú no entendías nada y ahora que lo está entendiendo, date un tiempo, espera una semana, espera unos días, espera un mes. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia lo único que dice es que el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Y eso le dijo Felipe, lo único que dice el evangelio. Y entonces por eso le dice, después que llegan al lugar donde está el agua, Felipe le dijo: si tú crees de todo corazón, bien puedes, nada te lo impide. Y respondiendo dijo: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cuánto lo creen en esta noche? Y mandó a detener el carruaje, mandó a detener el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Qué interesante. El único requisito es creer.
¿Cuál es el requisito? Creer de todo corazón. Hay un creer que es decir yo creo, pero hasta los demonios creen y tiemblan. Hay un creer que salva. ¿Cómo saber si tenemos ese creer que salva? ¿Cómo yo estar seguro de que creo de corazón? Hace algunos años atrás, cerca, por lo menos en el estado aquí, el estado vecino de Nueva York, específicamente en la frontera con Canadá, donde están las cataratas del Niágara, allá más arriba de Búfalo, una de estas personas que caminan balanceándose sobre una cuerda, ¿cómo se llaman? Malabarista, algunos lo llaman equilibrista, ese malabarista, iba caminando sobre un cable tendido, un cable que tendieron para hacer el acto de un lado al otro, en esa enorme depresión que hay ahí, una altura tremenda. Los que han ido saben. Y entonces la multitud que se había reunido, enorme, y la gente cuando ve un deporte extremo como que intenta ayudarle al que está haciendo el evento. Y entonces la gente estaba allí así, usted lo veía reteniendo la respiración hasta que el malabarista logró alcanzar el otro lado. Y la gente prorrumpió en aplausos. Y luego él tomó un megáfono y le habló a la multitud y le dijo, ¿vieron lo que hice? Y otra vez comenzaron a aplaudir. Y él les dijo, ¿quién de ustedes cree que yo puedo cruzar de nuevo esa cuerda? Solo que esta vez iría empujando una carretilla por delante. Y la gente razonó y dijo, bueno, si va empujando la carretilla, tiene un punto de apoyo adicional, además de los pies. Así que la gente dijo, ese hombre es capaz de cualquier cosa. Levantaron la mano todos. ¿Cuántos? Y él le dijo, ¿quién de ustedes quiere ser mi pasajero en la carretilla? ¿Cuántos de ustedes creen que levantaron la mano? Y entonces, ¿ellos creían o no creían? Pero ellos dijeron que creían. Y a lo mejor hasta fueron sinceros cuando dijeron que creían. ¿Cuándo se dieron cuenta ellos mismos de que no creían de verdad? Cuando se le pidió ponerse en las manos de aquel en quien ellos decían que creían. Hay mucha gente que dice que cree en Dios, pero lo dicen de labios. Y cuando Dios le dice, si crees, entonces colócate en mis manos. Entonces ahí reculan, dan un paso hacia atrás. Por eso el Señor no dice que el que crea ya. Él dice el que creyere y fuere bautizado. Porque el bautismo es una decisión pública. Donde usted dice, ya yo me estoy poniendo en las manos del Señor. Yo estoy lavando mis pecados. Estoy reconociendo que soy un pecador y necesito un Salvador. Por eso es tan importante el paso del bautismo. El que creyere y fuere bautizado. Y por eso Jesús dice en Marcos 16, versículos 15 y 16, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿A quién debe predicársele? No dice a todos los hijos de Dios, ¿verdad? No, porque hijos de Dios no son todos. Hay gente que dice así para sentirse bien y calmarse. Dice, todos somos hijos de Dios. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que todos somos criaturas y hay que predicarle a las criaturas, y de las criaturas el que creyere y fuere bautizado, ese será. Porque dice, a todos los que creyeron, a los que creen en su nombre, le ha dado el derecho de ser llamados hijos e hijas de Dios. En esta hora el Señor te está llamando, mi amigo y amiga. Tú que te has acercado a la verdad, tú que has recibido conocimiento de la verdad. Mientras más conocimiento tienes de la verdad, a un mayor peligro te expones, porque el pecado está en el que, sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Pero el Señor quiere darte en esta hora perdón, salvación y vida eterna. Por eso en esta hora yo quiero preguntar, ¿cuántos de los amigos y amigas aquí presentes que necesitan dar ese paso importante del bautismo para que su nombre sea inscrito en el libro, quieren que oremos para que Dios le dé la fuerza para entregar su vida al Señor? ¿Cuántos quisieran orar para que Dios le revista? Dios le bendiga. Colóquese en pie allí donde está, que voy a orar por usted de manera especial en esta hora, porque hay poder en la sangre de Cristo Jesús. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Gloria a Dios, gloria a Dios. Jesús dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora al reino de los cielos se le hace fuerza. ¿Qué hay que hacerle? Y solo los valientes lo arrebatan. Así que ven aquí delante y vamos a orar aquí cerca del altar en el nombre de Cristo Jesús. Pasa aquí delante y voy a pedir que junto a cada uno de los amigos que se acercan, al lado de cada uno, cada una, haya por lo menos un hermano, una hermana ya miembro de la iglesia. Que nadie venga solo, que venga acompañado por algún miembro de la iglesia,
que también le voy a pedir algo especial a esa persona que le va a acompañar en esta hora. ¿Cuánto glorifican a Dios? Gloria a Dios. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Gloria a Dios, gloria al Señor. Dios te bendiga. Ay, gloria a Dios. Él está de cumpleaños. Felicidades. ¿Cuánto le felicitan levantando sus manos? Gloria a Dios. Y vamos a orar por él de manera especial. Qué bien. Qué bueno que al lado de cada uno de los amigos hay un hermano, una hermana. Todavía hay algunas personas que a lo mejor necesitan pasar aquí delante. Vamos a esperarlos también. Esa persona que ha venido con usted va a orar por usted. Mi hermano y hermana, ya miembro de la iglesia, por ese amigo, esa amiga que usted tiene a su lado. Si no sabe su nombre, pregúntelo, porque usted va a orar por él o por ella en el nombre del Señor. Usted va a orar en línea directa con Dios. Su oración no se va a escuchar. El único que la va a saber es Dios. Una oración en silencio. Pero dice la Biblia, tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Ore por esa persona, para que ya sea mañana que vamos a estar en este lugar en el nombre del Señor, o pasado mañana, su nombre se inscribe en el libro de la vida. Vamos a orar porque es posible que haya alguna cadena, alguna atadura, que esa persona quiera dar el paso, pero tenga una atadura que ya comenzó a vencer, porque estar aquí delante solo el Espíritu Santo le trae. Y usted va a orar para que Dios rompa esa cadena, para que abra las puertas y reprenda al enemigo de su lado. Si el diablo es que lo tiene detenido para que no tome la decisión, en esta hora el Señor le dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Voy a pedir que todos los hermanos y hermanas que están en la congregación estén de pie en este momento, a hacer ese muro de protección allí para este grupo especial por el que estaremos orando aquí delante. Y cada hermano o hermana que tiene un amigo, una amiga a su lado, un compañero de estudio, de trabajo o familiar, esa persona por la que usted va a orar en este momento, eleve su petición a Dios. Vamos a orar juntos en el nombre del Señor. Y quiero recordarle que mañana estaremos aquí. Y quiero recordarle que mañana también, por la gracia de Dios, queremos tener ese momento en que usted lave sus pecados en el agua del bautismo. Padre bendito que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre para siempre. Gracias, Señor, por la oportunidad de escuchar tu palabra, de recibir la invitación del Espíritu Santo, para decir definitivamente no al enemigo y sí a Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor, por cada persona que tú has atraído hasta el altar en este momento. Y te pido que escuche la oración de cada hermano y hermana que esté elevando una petición, un clamor por esa persona que está a su lado. Reprende al enemigo de su lado. Aleja toda mala influencia. Quita todo temor, para que su nombre sea inscrito en el libro de la vida del Cordero. Desde ya, Señor, te pedimos que alejes al enemigo de su lado, que por la decisión que hay en su corazón y en su mente, el enemigo sepa que no tiene nada que buscar en esa vida ni en esa familia, porque tú has dicho, mis ovejas oyen mi voz, vienen a mí y nadie las arrebatará de mi mano. Gracias por traerle a la zona de seguridad aquellos que estarán, Señor, dando ese paso del bautismo de manera especial. Señor, que como han decidido buscar primero el reino de Dios, todas las demás cosas que sueñan y anhelan le lleguen por añadidura. Que tus promesas se cumplan en su vida. Llénale de seguridad, reprende el temor y llénale de valor en el Señor Jesucristo. También te doy gracias por darle un año más de vida, Señor, a tu hijo. Gracias porque él tiene deseo, Señor, de que los años que le restan en este mundo, esos años todos sean dedicados para ti, Señor. Lo pongo en tus manos para que le sigas dando salud y para que él siga creciendo en gracia y sabiduría delante de ti y delante de los hombres. Bendícelo junto a su hogar y junto a su familia. Y también bendice cada familia aquí representada por cada persona que ha pasado al altar. Que se cumpla tu promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, serás salva tú y tu casa. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dele un abrazo a esa persona por la que oró y dígale, quiero verte en el reino. Así que firme en tu decisión. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Cumpla muchos años más.